Un agradecimiento total por la invitación del equipo Legis y de manera especial del equipo editorial del periódico Ámbito Jurídico. Me han realizado algunas preguntas de carácter constitucional sobre las propuestas presentadas por el señor presidente alrededor del tema de la reforma constitucional. Se ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente y de referendo constitucional. Sin duda, las dos figuras son completamente distintas, tienen componentes políticos distintos, alcances del poder constituyente diferente, una más en clave de originario y otra, por supuesto, en clave derivado. El artículo 374 de nuestra Constitución Política, a diferencia de la Constitución de 1886, estableció mecanismos de reforma. Acto legislativo, tenemos más de 55 reformas constitucionales, Asamblea Nacional Constituyente y referendo constitucional. En cambio, la Constitución de 1886 solamente establecía un mecanismo de reforma, el acto legislativo. De ahí que la convocatoria de la Asamblea de 1991 fue por fuera, en este caso, de las formas. Se requirieron incluso en su momento decretos que fueron emitidos en el marco del estado de sitio, que a su vez superaron los controles de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la época. Esto es algo completamente impensable en pleno siglo XXI. Pero en su momento, pues tuvieron una situación, un estado casi fallido, consenso con élites, con movimientos populares, con el mismo acuerdo de paz que tuvieron con el M-19, etcétera, que dieron viabilidad a este proceso histórico trascendental. Pero repito, hoy en pleno siglo XXI, pensar por fuera de las formas constitucionales legadas por el constituyente de 1991 no suena democrático ni constitucional. Las formas son las establecidas por la Constitución y creo que el presidente le ha dado tantas vueltas al asunto porque está preocupado también por las formas. Él fue uno de los, digamos, el M-19, el que hizo parte de esa construcción constitucional, por lo tanto, ¿no? Entonces yo creo que hacer una propuesta de reforma por fuera de estos mecanismos no tiene sentido. Pero ahora, la otra pregunta es, entonces, si es dentro de estos mecanismos, hay uno que causa más escozor, otros que no, el asunto entonces ya es de otro calado. Pertinencia, necesidad, temáticas, hasta dónde y por supuesto el cumplimiento de formas taxativas de todos los tiempos y lo demorado que implica la utilización de cada uno de estos mecanismos, ¿no? Otra cosa tiene que ver ya con todo el tema de la democracia deliberativa, de la participación, de todos los consensos que se dan antes de llevarse a cabo precisamente estos procesos de reforma, lo que él ha denominado, por ejemplo, poder constituyente, cuando habla de las asambleas populares, de las reuniones populares, etcétera. Bueno, pero pues decimos desde el punto de vista se denominan así, pero en cualquier caso, cualquier situación que ya tome el rumbo de una reforma constitucional, necesariamente, y lo sabemos que lo va a hacer así el presidente, se hará dentro de las formas, insisto, establecidas en la Constitución Política de 1991. Los temas también nos invitan a pensar, estamos hablando realmente de temas de una reforma constitucional, por ejemplo, los que se plantean justicia, reforma a la justicia electoral, crisis climática, organización territorial, etcétera. Bueno, varios de estos temas podrían ser objeto de una reforma constitucional. Habría que mirar cuál de los mecanismos es el que correspondería según el calado de la reforma. Pero también otras harían parte ya de leyes ordinarias, estatutarias, orgánicas, del mismo ejercicio de la función de la rama ejecutiva, de políticas públicas y más. Yo creo que ahí hay muchos temas que requieren realmente consenso y por eso la gran preocupación que yo observo más bien es una preocupación por la situación que están pasando las reformas en el Congreso, que requieren más consenso, más deliberación y de lo que incluso se ha llamado políticamente el famoso acuerdo nacional, que no necesariamente tendrá que terminar en una reforma constitucional. Habría que mirar si
si es un poco para destrabar las reformas que se encuentran en este momento en el Congreso de la República. Siento que el país está muy polarizado por las propuestas y un buen camino es legitimar y por lo tanto mejorar las relaciones con el Congreso para llevar a cabo el ejercicio o de mejor cumplimiento del gobierno del cambio y lo que el mismo presidente ha señalado, insisto, como el gran acuerdo nacional que se debe aclarar un poco más. Asamblea y referendo, insisto, son mecanismos posibles de reforma constitucional. La asamblea genera una resistencia de la Madonna, porque implicaría casi que un acto refundacional. Y pues la Constitución de 1991 está muchísimamente, o sea, grandemente mejor legitimada en estos últimos 30 años, la acción de tutela, una cantidad de cosas. Yo sí creo que tiene que ser reformada la Constitución, pero no creo que sea el momento, quizás, o necesitaríamos más consensos para llevar a cabo. Por ejemplo, de Estado unitario a Estado federal, es una reforma de altísimo calado. Del sistema de gobierno presidencial, la reforma parlamentaria, pues eso no sería objeto de un acto legislativo y tampoco creo que de un referendo. En fin, simples ejemplos para decir que una asamblea procede para un acto muy fuerte de poder constituyente que se sabe con qué entra, pero que nunca se sabe cómo se sale, y Chile pues es un mal ejemplo, una constitución progresista que no fue refrendada, una conservadora que tampoco, y la verdad es que nos dejó a los constitucionalistas como medio asustados. Cada vez que les decimos a los chilenos, uy, aquí se está pensando en reforma, todo el mundo se encrispece, oh no, Liliana, no quiero que pase nuevamente lo que vivimos en Chile. Bueno, este mecanismo ya sabe y todo el mundo lo ha dicho, y tal como lo establece el artículo 376 de la Constitución Política, por supuesto, una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, bueno, eso ya es un camello, competencia, periodo y composición, sanción presidencial, control de constitucionalidad, votación popular de convocatoria a la asamblea, así lo dice la Constitución, si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, y la asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. La cosa es compleja. Y si estamos hablando de un referendo, a ese causó un poco de menos escozor, pero tampoco es sencillo. En este país los referendos no calan, ni las consultas populares, o sea, es muy complicado. Ni siquiera le funcionó al famoso expresidente que quiso utilizar incluso el mecanismo para una segunda reelección. Y aquí pues yo traigo a consideración una sentencia que yo amo, que es la sentencia C-141-2010, que habla del referendo y que nos dice un poder constituyente derivado, capacidad que tienen ciertos órganos del Estado para modificar una constitución existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma, de donde se desprende que se trata de un poder establecido por la Constitución y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella misma, de manera que, aunque es poder constituyente, se encuentra instituido por la misma Constitución, por lo que es derivado y limitado, así como sujeto a controles. Y pues claro, nuevamente todo el procedimiento, el proyecto de ley, el gobierno presenta el proyecto de ley de convocatoria a referendo, este Congreso debe aprobar con la mayoría de los miembros de una y otra cámara, otra vez lo mismo, si lo aprueba la ley de referendo pasó automáticamente a ser estudiado por la Corte Constitucional y tenaz, porque la Corte Constitucional es bien complicado, ya sabemos, y además ahí puede darse juicio de sustitución por una cantidad de cosas, o se tendrán que estudiar una cantidad de aspectos. El gobierno ya si pasa este juicio de constitucionalidad, el gobierno puede convocar las votaciones, ojo con esto, para que la votación del referendo sea válida, deben salir a votar la cuarta parte del actual censo electoral, es decir, casi 10 millones de personas. Cada pregunta del referendo debe superar ese umbral y además ser aprobada por la mitad más uno, es decir, cada pregunta debe recibir el voto del sí de cerca casi de 5 millones de personas. Mire, así las cosas. Ojalá de verdad, en mi criterio, avance el acuerdo nacional y que, ya que en mi criterio, permite más deliberación, mucho más rápida y del consenso que necesita el gobierno para tramitar las reformas con los cambios que se dan dentro de las lógicas del consenso. Los instrumentos de mayor calado, como estos que estamos hablando de asamblea y de referendo, requieren, perdón que lo diga como constitucionalista, una alineación de los astros, ¿no? No puede ser impulsado por una sola persona, por un único partido, por un movimiento político, por una línea política. Eso es impensable en el siglo XXI, del constitucionalismo del siglo XXI, más cuando hablamos de constitucionalismo regresivo, de democracias regresivas,
y estamos asustados, no asustados con las reformas del cambio, por supuesto, pero sí asustados con el abuso que puede haber en un momento dado del constitucionalismo en un sentido que podría ser antidemocrático. La democracia implica, por lo tanto, a consenso y a máxima deliberación. Muchas gracias.